qué internacionalmente a veces tiran en la primera plataforma y el pase lo dan de arriba, teniendo la plataforma de atrás de la defensa sin saltar para presionar? Why on the higher level they throw to the first spot and throw the ball in the air, tap the ball and throw it to the 10 when you have the free forwards to defend. Yeah, sometimes it's stupid. Dice que a veces es estúpido, simplemente estúpido. But sometimes it might be because they want to engage those forwards over that side because they want to come back. Dice que a veces lo hace para comprometer a esos jugadores libres que están en el line out porque quieren atacar por ese, hacer un cambio de lado con el juego. So it's just like chess, or where you're thinking, I want to move them over here and I want to come here, and then you think of the line out and the back move. Es como el ajedrez, ¿sí? Es pensar, yo quiero mover a ellos para acá y después quiero venir para acá con los backs, cambiar de lado con los backs. Just like war. Just like war. Es como la guerra. And very good point, because as you watch a team, that's as a coach, it's good. You start thinking about strategy and then how am I going to do it. So it's very good. Es un muy buen punto porque como entrenador ya de esa forma empezás a pensar la estrategia y no solo obtener la pelota en el line. En las salidas, ¿qué hacen con las plataformas? ¿Las paran las dos adelante, las paran las dos atrás, las paran superpuestas? ¿Qué suelen hacer? What do you do when you receive a kickoff? Where do you put the pods? Just both of them in front, one behind the other one? Again, every team is different and it depends who you're playing. De nuevo, dice, cada equipo es diferente y depende también contra quién jugás. Okay, so what we look at is lock and say 8. We've got 4 and 3, and we have 1. We put 7, we put 8, and we put Kevin Melamo here because he's good. Siempre ponen al. This is number 8. That's number 8. Oh, number 6. Number 6. I like number 8. Ponen al 2 y al 8 atrás. This is Yankee Martin. Yeah, he's strong. Entonces ponen el 6 y el 2 atrás y hacen una plataforma con 1, 5 y 8 y 7, 4 y 3. Que están, bueno, la ven ahí como en diagonal. But it all depends when you watch the other team where they like to kick it to. So you might have to change, and I'll give you an example soon. También tiene que ver a dónde la va a patear el rival. Y ahora va a dar un ejemplo. When we play the Waratahs, they like to kick it to the backs. Like they put all the forwards here, and they like to kick it to the winger. Por ejemplo, los Waratahs se la patean a los backs, se la patean al wing. So all we did, because they had a lot of success, we just move one lock, and we move them over to there. Just one. Y como igual les iba bien con esa salida, no había problemas, lo único que hicieron fue poner una segunda línea donde estaba el wing. We didn't need to put a pod because all they were doing was the one winger, and we thought 6'7" against the winger, we'll win. Dice que bueno, la razón de eso es poner un tipo de 2 metros contra un wing, la va a ganar el segunda línea. So again, as coaches, just strategy, just think about options, many options. Dice que siempre hay que pensar en tener muchas opciones, y como entrenador hay que tener y pensar en la estrategia. You might see the South Africans, they put two there and 2 there, and they use the only one lifter. Dice que los sudafricanos hacen plataformas de A2 y un solo levantador. I don't like it because it's not stable. Dice que a él no le gusta porque no es demasiado estable. But again, that's just me. Es una idea de él. Volviendo al tema del line, y de acuerdo a lo que explicaba recién, ¿hay alguna diferencia o ellos practican de una manera distinta el line ofensivo al defensivo? Coming back to lineouts, do you practice defensive lineouts differently to when you got the ball, when you attack? Yeah, I already went through the principles of attack. Principles of defense for us, we have 2 packs. So we have
Dice que él lo que hizo hincapié fue el line-out ofensivo, ¿sí? Pero en su equipo tienen dos packs, ¿sí? Y así entrenan. So what happens is the starting team, when we do lineouts, we work on our ball first. El equipo que siempre como entrenan es el equipo que empieza de titular, arranca tirando la pelota. All the reserves, while we're doing that, we'll go and work on the defense that the Highlanders are using, because we're playing the Highlanders. Esto es lo que se hace, es muy común en los equipos profesionales. Los suplentes tratan de practicar lo que harían el rival, por ejemplo, los Highlanders. Then when we have a defense session, we will work on our defense, and all the reserves will go and do the Highlanders lineouts that we've seen already. Entonces, cuando hacen defensa, vienen los reservas, tiran las pelotas como la tirarían en este caso los Highlanders, y la tienen que resolver los titulares. So we start off slow, make sure we practice it, and then we bring the pressure. Make it, then we, yeah. Once we understand what we're doing, then we bring pressure. Entonces, primero los lineouts lo practican solos, y una vez que ya está aceitado el movimiento, ahí sí traen a los suplentes a la defensa y después viceversa. The other thing too that we do when we do lineouts is the reserves or the players, they are watching all the technique. So while we're doing the lineout, one of the reserves will say to the lifter, you know, drop your legs, you know, the correct coach them. Dice que los suplentes, cuando están mirando a los titulares, sirven de entrenadores. Están mirando puntualmente al de su puesto la técnica, ¿sí? Y lo corrige, pero in a good way. In a good way, good way. Sí. Como corrigiendo la técnica, saltaste mal, pusiste la rodilla de una manera o de otra, y siempre corrigiendo. ¿Qué volumen, qué cantidad de lines entrenan por semana o si lo tienen estipulado eso? How long do you practice lineouts during the week? How much? Good question. In pre-season, we do a lot of work on technique and relationships. En la pretemporada entrenan mucho la técnica y las relaciones de las que hablaba antes del circuito. And then during the week, on the say on the Monday, we might be inside a gymnasium indoors, and we're just walking it through. We're just talking through what we're going to do. Y los lunes lo que hacen es en un gimnasio cerrado caminando. Practican el line out caminando. Just to make sure everyone is clear on what we have to do, all indoors. Solo para asegurarse que todos sepan cuál es la función que tienen que cumplir y cuál es el funcionamiento. Then on the Tuesday, we will do the defense. So we look at the Highlanders line out, and we will work away maybe 15 minutes. Y el martes probablemente 15 minutos después de mirar al line out del rival hacen defensa. And then same later in the day or the next day, we are doing our attack. Y al día siguiente o por ahí 2 días después ataque. But because we've done so much in the gymnasium on Monday, we can be only 10 minutes, 15 minutes. Como ya hicieron tanto tiempo en el gimnasio el lunes, pueden hacer solamente 10 minutos. And those ones are all quick, all moving and tight. Y esos sí son más ágiles y rápidos. En defensa, ¿paran los jugadores como un espejo y saltan según dónde arman la torre ellos? ¿O tienen predeterminadas torres que se mueven para saltar, para copiar? En defensa sí tienen saltadores predeterminados que copian a dónde se mueven, a dónde hacen el movimiento ellos, o según a dónde tiran la pelota tratan de armar una torre en el momento y levantar. When you defend, do you put pots in front of their pots in order to jump when they jump? Right, can I get 1, 2, 3? If you're the lock. All right, 1, 2, 3. Okay, if this is the opposition, Si estos son los rivales and I'm the jumper, y él es el saltador, okay, what I do is we, again, the back lifter and my front lifter, we're like this. Now, what we do is just slightly in front. él con el levantador de atrás y de adelante, lo que están haciendo es mirando por el rabillo del ojo lo que pasa con el hooker, el tirador, y lo que pasa con la plataforma. And we put outside leg forward so I can see. If I put the other leg, I can't see him. But from the front leg, I'm really here. Entonces ponen la pierna de afuera como enfrentándolos a ellos, ¿sí? Para tener total control.
And what we're trying to do is pressure just with talk. Y lo que hacen es meter presión hablando. Okay? And if he goes up, I get up in front. Y si él va arriba, él trata de meterse adelante. If he goes forward, then I just try and stay in front. Everything's about staying in front. Y si él va adelante, él va a tratar de, y si él corre hacia adelante, va a tratar de poner más adelante. Siempre lo que dice él es de la agilidad y tener velocidad con los pies. Now, when I talk about winning the battle in the air, if I can't get the ball, I just put my hand here in his face, like that. Cuando habla de ganar la batalla en el aire, dice, bueno, si no puedo ganar la pelota, pongo la mano enfrente de su cara para molestarle la visión. And if you don't like him, Sí. Ay. Si no le gusta un roscazo. okay. You ready to go, boys? All right, thank you. Any other questions, feel free to ask. Preguntas, después se las pueden hacer.